una montaña rusa. Sí, no, qué aburrido. Qué aburrido, exactamente. Nací en Puebla, Minayo. Nací en Puebla el 24 de julio de 1979. O sea, eres más grande que yo. Parece, o sea, yo creo que me veo más viejo yo, ¿eh? No, de ninguna manera. No, tengo 43 años, nací en Puebla, poblanísimo, me voy a la franja. Y bueno. ¿Cómo fue tu infancia? Fíjate que mi infancia, Minayo, fue divina. Te puedo decir que viví una infancia súper feliz, rodeada de mucho amor. Mis papás, una pareja increíble, donde el valor principal era Dios, la educación, la moral, la ética, la lealtad. Entonces te puedo decir que lo más chingón de la vida me lo sembraron. Estoy agradecidísimo por eso. Solo que yo fui un niño con mucha energía, un niño que todo el día tenía que estar en movimiento, y mi mamá se identificaba conmigo, pero mi papá no. Entonces, para mi papá sí fui un como dolor de huevos, porque era como que todo el tiempo me quería, cabrón ya, cabrón. Entonces como que yo me sentía muy limitado por él. Mi papá, mi abuelo fue un personajazo. O sea, yo amo y adoro a mi abuelo, en paz descanse, que fue mi ídolo toda la vida. Y lógicamente yo a mi abuelo lo veía como el abuelo consentido. ¿Por qué era tu ídolo? Por su historia. A mí, yo me iba todos los fines de semana a dormir con mi abuelo, me dormía en su cama y me contaba que fue torero, que fue luchador de lucha libre, que lo metieron a la cárcel un día porque se robó una patrulla. Entonces yo decía, no, esta es una historia de, o sea, me estaba contando un cuento, pero no era un cuento, era su historia. Entonces yo todos los días, todos los fines de semana quería ir a hablar con mi abuelo, platicar con mi abuelo. Él me enseñó a trabajar, también mi papá, pero el negocio familiar llegó desde el abuelo. Su historia de que empezó con menos cero, entonces cómo se superó, cómo creció el negocio, eso para mí era todo. Creo que las mejores historias empresariales cuando llegaron de otros países o del mismo país, México, que no tenían nada para comer y de repente súcale para arriba. Esas son las mejores historias para mí. Más inspiradoras. Más inspiradoras. Entonces, mi abuelo tiene una historia sumamente inspiradora. Mi abuelo educó a mi papá de una forma radical, ¿sí? Porque la mamá de mi abuelo era alemana. Entonces traía como tema de mucha rectitud y muy cuadrados, ¿no? De hecho, mi abuelo me contaba que era con vara. O sea, era de que no hay mocos, o sea, eran guamazos, o sea, tema que ahorita dices, ¿cómo? O sea, si ahorita una señora saca la vara y le da el hijo, no se lo denuncia ni se lo quita. No se lo quita, pero todas esas historias son muy enriquecedoras. Mi abuelo educó a mi papá así, entonces mi papá conmigo fue muy radical, y por eso te digo que el abuelo fue muy consentidor, porque yo creo que el abuelo se dio cuenta con mi papá que a lo mejor le había cagado en algo y dijo, no, yo con los hijos voy a hacer nietos, voy a ser súper consentidor. Entonces fue un abuelo sumamente consentidor, pero mi papá sí fue radical. ¿Y por qué vengo al tema de la niñez? Porque hay una historia. Mi papá era mucho de, si repruebas, si la cagas en algo, hincado viendo a la pared, 1 hora. Y entonces ahí me tenía hincado viendo la pared. Y yo, como era un desmadre y era intenso y no sabía estudiar. Te pones a rayar la pared. No. Déficit de atención completa, Minayo. O sea, yo para el colegio. Igual que yo. Pero vean, yo no te sé decir cómo brinqué el colegio. O sea, yo media página ya me navegaba. Ya me tenía que regresar después de 10 a ver qué había leído porque no sabía qué había leído. Entiendo perfecto. Un desmadre. Y la verdad, sufrí cabrón el tema del estudio. Cabrón. O sea, era un martirio para mí estudiar. Entonces, y mi papá me exigía buenas calificaciones. Entonces, imagínate, mi mamá no. Mi mamá era, tranquilo, mijo, mira, vamos a salir, mira, tienes que hacer, mira, lee esto. Yo te ayudo con la tarea. Mi mamá era un bombonzazo, Y mi papá sí fue muy radical. Yo le tenía mucho miedo a mi papá, de chavito, mucho miedo, gritaba mucho, trabajaba mucho, entonces cuando llegaba en la noche decía, mi jefe, entonces era como, y no me voy a regañar, que no le digan las calificaciones, a mí me entregaban las calificaciones siempre, no quería ir a la casa, ya sabía que
sombreras. Y yo me hacía pipí en la cama, mira, yo creo que hasta los 5 o 6 años me hice pipí en la cama. Me llevó al psicólogo mi mamá y le dijo el psicólogo a mi mamá, lo que pasa es que Bernardo tiene mucho estrés. La neta, mi papá me estresaba. Entonces, cuando yo dormía, dice la psicóloga que ahí mis esfínteres se relajaban y ahí soltaba el miedo, ¿no? Y hubo una época en la que mi papá me decía, si te vuelves a hacer pipí en la cama te voy a llevar al hospicio. Y entonces yo decía, ¿qué es el hospicio? Y entonces me decían, pues ahí te paran a las 5 de la mañana, te bañas con agua fría, ahí no creas que aquí tienes tu... O sea, como que me empezó a asustar por ese tema. Y en vez de ayudarte eso perjudicaba, ¿no? Muy cabrón. O sea, yo me acuerdo de la escena ahorita que te voy a contar. O sea, te la estoy contando y la estoy viviendo. Cuando me empecé a... O sea, yo me hacía pipí todos los días, en la noche. Entonces yo agarré con estas amenazas de que te llevo al hospicio. Yo dormía con mi hermano en un cuarto y mi cama estaba junto a la ventana. Y había un pasillito y ese no se veía. Entonces cuando nos acostábamos, yo luego nos daban la bendición, yo me pasaba ese pasillito al piso. Entonces me hacía pipí. Yo sentía cuando me hacía pipí. Entonces me paraba, me cambiaba el calzón, en la pijama y ya me dormía después en la cama. Entonces para ellos ya no me hacía pipí. Pero yo me hacía pipí en la alfombra. Había alfombra, pero esa parte no la veían. Un día se me pasó, hasta cuenta que nos acostaron y me quedé dormido en la cama y me hice pipí. Y a las 9:30, 10 de la noche fue un día donde me hice pipí muy rápido, porque luego a lo mejor me hacía pipí hasta las 12, 1 de la mañana, ¿no? Ahí fue luego. Entonces no sé cómo mi papá regresa, no sé qué, se hizo pipí cabrón, háganle su maleta y no sé qué. Y mi mamá decía, espérate, Bernardo, no sé qué. Yo me acuerdo hasta del coche en el que me subí, un gran marquís negro, ya sabes de esos que tenían como picuditos las esquinas. Y mi hermana diciéndole a mi papá, no, papá, espérate, y mi hermana llorando. Nos fuimos al coche, yo vivía en un fraccionamiento que se llama El Mirador, donde junto había un parque ecológico. Entonces mi papá me subió a la camioneta con mi maleta de Mickey azul, me acuerdo perfecto de la maleta, mis calcetines, mis calzones, todo. Y yo llorando, papá, no vayas al hospicio, no vayas al hospicio. Y mi papá dando vueltas al parque ecológico. Yo vi el parque ecológico y yo decía, no seas mamado, yo no quiero que ese sea el hospicio porque estaba muy oscuro. Pero cuando eres niño, pues es lo que tienes enfrente y es lo que ves. Y eso me marcó muy cabrón, muy cabrón. Entonces, yo te puedo decir que fue una niñez muy padre, increíble con un miedo constante. Pero con un miedo constante. El miedo de la calificación, el miedo de no cubrir las expectativas de mi papá, el miedo de que llegara a un grito. Es un gran papá, es el mejor papá, es el mejor, tiene un corazón de pero en ese momento, en toda esa etapa de los 0 años a los 16, 17, fue un miedo constante. ¿Qué pasó el momento en que te estaban dando la vuelta por el parque y que tú sentías que te iban a meter al orfanato? Mucho miedo. Yo viví con mucho miedo de niño, mucho miedo de las calificaciones, mi hermano y mi hermana siempre fueron muy buenos para las calificaciones, entonces yo sentía que yo era el hijo malo, yo sentía que era el hijo que no respondía, yo sentía que era el que no daba el ancho. Entonces siempre fui, aunque tengo una personalidad muy extrovertida y llego y tal, en ese entonces yo me sentía un niño, no fracasado, pero porque en esa edad no sabes ni qué es el fracaso, pero sí me sentía como un niño que pobres de mis jefes, o sea, tienen un hijo que no les da el ancho, así me sentía yo. Sentías que no les estabas dando a tus papás la satisfacción que ellos esperaban de ti. ¿Cómo fue tu juventud? ¿Cómo fue el cambio de la infancia a la juventud? Ahí viene la respuesta al que yo creo que es lo que quieres rascar, pero ahí va. Mi hermano mención honorífica, mi hermano era chingón en el
colegio, yo oía que mis papás, no, estos carros vienen, y como que nunca se dio el ver, pero mi mamá siempre decía, no, el verme lo dije para el fútbol, ¿no? Cuando llega primero de preparatoria, mi papá habla conmigo y me dice, yo ya no te voy a dar domingo, nos daba domingo, ¿no? Entonces, yo ya no te voy a dar domingo. Primero de preparatoria, tienes que trabajar, si quieres salir con una niña, si quieres invitar a ti, si quieres ir de viaje. Yo dije, ok, pero no voy a trabajar, ¿no? Pues mi familia, desde mi abuelo, tenían un negocio de abarrotes en las entradas y en el centro. Entonces mi papá me dice, sales de la prepa, primero prepa, sale, y luego le vas a trabajar conmigo, revisas cómo está el tema, y vas a ir creciendo poco a poco, y yo te voy a pagar tanto. Entonces yo todos los días acabando el colegio, toda la prepa, una clase salía y iba yo a trabajar. Me empecé a dar cuenta pues, que me gustaba el comercio, que me gustaba, pero no me gustaba trabajar con mi papá. Entonces yo decía, no, yo no podría trabajar acá, ¿por qué? Porque mi papá y yo chocaba mucho. Mi papá es muy diferente a mí, mi papá es introvertidón, y no está aventado, yo soy extrovertido y súper aventado. Entonces, desde chiquito, bueno, de chiquito también, o sea, yo era de que me aventaba los brazos y vamos, yo primero, pero sí, pero yo tenía que salir porque si no sabía estudiar, si no, pues yo tenía que resaltar algo, claro. ¿Sí me entiendes? Cuando, fíjate, hay un antes y un después de Bernardo, cuando yo soy descendiente libanés, de descendencia libanesa, y hay un congreso de libaneses a nivel república, Mahomali, es una asociación, jóvenes mexicanos de ascendencia libanesa. Y todos los años, desde que tienes 15 años, te puedes ir a la sede, ¿no? O sea, hay un congreso anual y vas a la sede. Ese día, ese mes tocaba, o ese año tocaba Mérida. Y yo ya tenía 15 años. Entonces todos los amigos Hayes, no era, no mames, ya nos toca ir a Jomali, no, qué chingón. Entonces yo le digo a mi papá, ya toca ir a Jomali, mis amigos van a ir, me das chance de ir. Claro, gracias, pa, son 6,200 pesos, me puedes, no, yo no tengo dinero. ¿Tú quieres ir a ese congreso? Trabaja. Ah, pero trabajo y gano tanto, no me alcanza, son 2 meses lo que falta para el congreso. ¿Cómo voy a pagar el congreso si no me da? Mira, pues ahí, chécale a ver qué haces, cómo chino le haces. Pero yo no tengo dinero, ahorita le estamos pasando difícil, no hay dinero. En ese momento yo dije, por dentro, mi papá es un ojete. O sea, dije, ¿cómo me está haciendo esto? O sea, no voy a ir al congreso porque mi papá no me quiere dar dinero, porque yo sé que puede dármelo. Pues bueno, yo pensaba en ese momento, ¿no? Mis amigos todos llegaron a pagar su boleto, todo. O sea, yo decía, qué chingón son estos cabrones que pues van con su papá, tal, y púmale, güey. Entonces, llego con mi mamá y le digo, mamá, mi papá no me... Tranquilo, mi hijo, a ver, ahorita piensa, ¿qué podemos hacer? Y me dice mi mamá, haz una rifa. Y le digo, puta, bro, ¿una rifa de qué, cabrón? O sea, ya sabes, yo no sabía ni qué pedo. O sea, haz una rifa. ¿Pero de qué, mami? ¿Cuánto tienes ahorrado? 400. Bueno, yo te presto 800 pesos, 600, ya no me acuerdo. No había celulares, no había la madre, había sección amarilla. Me dice, busca en la sección amarilla a ver qué chingo podemos rifar. Pues me meto a la sección amarilla, y en el centro había una tienda de bicicletas. ¿Cuánto vale la bicicleta? No, es que no, 1,200. Puta, esta, una de montaña, naranja, con su pinche Pepsi Lindo, como se llamara aquí en medio. Yo dije, puta, qué chingonería, ¿no? Entonces, agarro, le digo a mi jefa, acompáñame, tenía mi mamá una Wagoner. Entonces llegamos al pinche centro, compro la pinche bici, la subo a la Wagoner. ¿Con tus ahorros o con lo que te compró? Con lo que me prestó mi mamá, me lo prestó. Entonces me decía, yo te lo voy a prestar, pero no digas, cabrón, porque si no, ya sabes, ¿no? Entonces ya llegamos, la bici, ahora boletitos para tal fecha con los últimos 2 números de la Lotería Nacional, y entonces empiezo con mi abuelo, ayúdame a vender boletos porque me quiero ir, y yo te vendo estos, y mi tía, y mi prima, y mi madre, y empiezo a vender. Y cuando llego y veo, digo, madre, ya tengo 8,500 baros, cabrón. ¡Qué belleza, cabrón! Le pudiste regresar a tu mamá su dinero y a su billete, me quedé y dije, qué chulo. En ese momento te digo,
Dije, mi papá es un ojete. Pero ahorita digo, gracias, papá. Porque yo me di cuenta, primero, que podía. Se me subió la autoestima de una manera de decir, yo soy un gran negociador. O sea, güey, gran negociador, era una pinche rifa. Pero te da las armas, los argumentos, o sea, te empoderas. Entonces agarré y dije, no mames, lo mío es el business. Y entonces dije, ¿sabes qué? Voy a poner foco en la barrotera, a ver cómo le puedo hacer, a ver si puedo maniobrar. Yo sé que no entiendo a mi papá en muchas cosas, pero pues yo las voy a hacer desde lo mío. Y entonces empecé, y gracias a Dios, empecé. O sea, ¿te cuenta que ese tema de la bicicleta? Y lo más chingón, mira yo llegué al pinche viaje y fue el que más lo disfruté. De una manera, porque me costó. Claro. Entonces yo llegaba al hotel y mis amigos ya se iban a jetear. Y yo, no, espérense, vamos al lobby a caminar tantito, a ver, a admirar. Y yo exprimí ese viaje de una manera, lo disfruté. Lo que me gastaba, porque me estaba sacando 200 y saqué 2,000 más, yo te decía, esto yo estoy decidiendo, entonces me costó. Entonces, esa fue una gran experiencia, gran experiencia. Otra cosa que me marcó mucho fue la película El Secreto. Un día me mandó mi papá a una junta a México, tenía como 17 años. Y en la camioneta, a mí me habían recomendado la película El Secreto. Entonces la puse de ida a México y me la eché. Y a lo que iba a México, hazte cuenta que yo llegué con otro puto chip. O sea, yo dije, no mames, esta película es la mamada. Acaban de hacer el remake. ¿Ahorita? Hace 1 año y medio salió el remake. Lo voy a ver, no lo he visto, lo voy a ver. Me bajé a la junta, empecé la junta con otro chip, me fue de poca madre en la junta, regresé, hice mi tabloide, ya sabes, el tabloide, puse mis imágenes de lo que yo quería cumplir, lograr y hacer en los próximos 20 años de mi vida, y lo puse en mi vestidor, y ese tabloide lo sigo arrastrando, O sea, desde que tengo 17 años hasta ahorita está mi tabloide. Lógicamente las cosas ya cambiaron, pero yo me acuerdo, y el 95% de lo que está ahí ya lo hice, porque todos los días lo veía. Fíjate qué importante, Bernardo, es cómo cuando visualizas lo que quieres hacer y haces lo que tienes que hacer, logras el objetivo. Claro. Y eso es precisamente lo que te habla El Secreto. Decretar, creértela y hacer que las cosas sucedan. Exacto. Así es. Estamos hablando de un periodo en el que tu niñez termina a los 10, 11 años y ya estamos en los 17. No me quisiera brincar esta parte porque estos 2 episodios que me estás platicando son muy importantes. Sin embargo, el cambio de la infancia a la juventud con una represión que traías de cierta manera psicológica por darle gusto a tus papás, ¿cómo fue amoldándose a una etapa de juventud? Lo voy a decir por qué. Cuando nosotros empezamos la etapa de jóvenes, es cuando nos sacan de lo que viene siendo nuestra conexión con nuestra esencia. O sea, de jugar con tus Transformers y con todos tus monos y hacer historias dentro de lo que realmente era tu mundo fantástico e interno, que así es como me lo platicaste. Empiezas a ir a un mundo en donde todas las reglas y todos los señalamientos que tienes para tu camino empiezan a ser una carga para ti. Tú tenías que dar resultado ante una familia en que eras el que no era el bueno, en que tenías 2 hermanos con excelencia académica y tú eras una persona que con tener déficit de atención e hiperactividad batallabas mucho para retener. Completamente. Y entonces empiezas con un tema de cumplirle a tu padre, sobre todo, y sacar de lo que realmente eras. ¿Cómo fue esa etapa? Porque esa etapa, ¿sí? Y te voy a poner un contexto para que me la platiques con esto que te estoy comentando, es lo que la gente adulta, y ahora que soy padre, lo tengo muy consciente porque yo soy... Haz de cuenta que cuando te estoy escuchando, y por eso ahorita los volteé a ver a ellos, es mi historia. En muchos sentidos, y al rato la platicaremos ya fuera de cámaras porque esta es tu historia. Gracias. La gente adulta le dice a los jóvenes rebeldes, es que es muy rebelde, es que eres muy rebelde. La rebeldía ahora, cuando yo soy adulto y me volteo a ver lo que realmente viví, es un grito del interior que te está diciendo, me estoy desconectando de lo que soy. Aquí es. Y entonces precisamente esa confusión
hace que hagamos cosas que ni siquiera son parte de nuestra vida o de nosotros mismos, sino que no sabemos qué chingados hacer para volvernos a encaminar con lo que realmente somos. ¿Cómo fue esa etapa de tu vida? Cuando yo me doy cuenta en este periodo donde me empezó a ir bien, cuando empecé a trabajar. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 15. ¿Qué pasa entre los 11 y los 15? No, fue una niñez, bueno, no sé si es juventud ahí, pero Prejuventud. ni me acuerdo. La borraste. No me acuerdo, ni quiero, o sea, me acuerdo y gris. Totalmente Gris. Todo te salía mal. Sí, o sea, yo pasé el colegio, te digo, traigo el colegio aquí porque todo era un pedo con el colegio. A mí cuando mi esposa, ahorita yo tengo hijos, 3, me dice, yo voy a decidir el colegio que chingue a su madre. Es más, tú decídelo y si reprueban mis hijos, no los voy a cagotear. Es más, llévalos a Montessori. Que sean libres, cabrón. Yo me caga el colegio, a mí ni me preguntes de colegios ni universidades, chingue a su madre el colegio. Es que por eso te enfatizo tanto en esta etapa, No, porque la estás evadiendo. Sí. No. Me acuerdo. O sea, era un pedo. Mi vida de los 11 a los 15 era un pedo. Un pedo para mis papás, un pedo para el colegio. Pasé mis pinches materias negociando con la maestra. Oiga, porque sí, puta, yo ahí sí te lo puedo decir, soy un gran negociador. Yo agarraba a la maestra y le decía, yo llegaba y, maestra, ¿cómo está la chica? No, me adoraban los maestros, a pesar de que era un pinche huevón. Bueno, no te puedo decir. Entonces, la maestra me decía, ¿qué pasó, mi verga? Y yo me metía a su vida. ¿Está bien, maestra? ¿Y usted cómo está bien? ¿No? Y entonces yo decía, bueno, va a tener un hijo, sí, puta, esta señora ha de querer Gerber. Sí, güey, no es mamada, ¿eh? Y entonces, yo vendo Gerber. Entonces, iba yo a la bodega de mi papá y agarraba Gerbers. Y le llegaba, oye, yo soy para su hijo, mire, Gerber, porque la chingada, écheme la mano con 2 puntitos. Así literal, cabrón, así, toda. Luego con las amigas, les coqueteaba. Oye, échame la mano, yo tengo ahorita todavía chamba, que yo me salgo de aquí, me voy al trabajo de mi jefe. Te puedo dar algo, lo que sea, güey, pero pues tú échate el trabajo, tú hazte todo era negociación, porque me cagaban las maquetas, me cagaban los trabajos, no podía leer ni estudiar ni mi madre. No, es que eso fue tu estudio. Mi estudio fue negociar. ¡Claro! Es que ahora no se da cuenta, güey. Por eso insisto. Güey. Y precisamente mi esposo un día cuando les presentaba, cuando empezamos a andar, le decía, puta, le presentaba a un amigo y era, gorda, no mames, te presento a Luis Rodrigo. Gracias a él pasé toda la primaria. Y luego le presentaba a una amiga que se llamaba Yossi. Gracias a ella pasé toda la prepa. Entonces me decía, cabrón, ¿qué hiciste en el colegio? Gracias a él. Sí, yo le decía, oye, échame la mano. Bueno, hubo un día, esta historia está cabrona, porque me dice mi papá, yo ya trabajando. Nosotros, te digo que soy un fanático del fútbol americano, fui quarterback de la ULA. Y me dice mi papá, nos toca ir al Super Bowl este año. Saca buenas calificaciones y vas tú. Puta, casi fue. Mi papá dijo, sé que no las vas a sacar, no va a ir. Bueno, empecé a negociar de una manera. No mames. O sea, llegué al colegio y o sea, yo no me salía de la clase maestra y les decía, voy a ir al Super Bowl. Si tú no me pones 8 o 7 o 6, no voy a ir al Super Bowl. ¿Y sabes qué? Me la vas a deber toda la puta vida, cabrón. O sea, por favor, me quiero ir al Super Bowl. Me decía, hubo con una maestra que le dije, bueno, préstame 3 puntos este mes y el próximo me los quitas. O sea, es fiado. Así, Nayo, así y literal. Hoy una de esas maestras es la directora del colegio de mis hijos. O sea, y mis hijos... Y te está escuchando. Y me está escuchando. Y aparte mis hijos saben. Y se llama Nadia. Les dice, tu papá, qué bárbaro. Y yo sí, no, perdón, Nadia le decía, perdón, ahora ella es la directora de mis hijos, pero sé que te hice la vida de cuadritos, sé que, o sea, no, para el inglés. No, un martirio.
Y entonces no fue una etapa de gran aprendizaje. Fue una, sí, pero me lo acabas de decir ahorita y lo acabo de cachar. O sea, para mí, ahorita que me dijiste de 11 a 15, dije, no, ni me preguntes, cabrón. No, por favor. Bueno, fíjate lo rico que es esta conferencia, es más bien esta plática entre amigos. Sí, claro. Entre hermanos. Ya somos hermanos. A huevo. Y aparte, qué barbaridad, qué similitud de historias. ¿De veras? Ahorita me lo vas a platicar. Esa ya en la cena te la platico. Bueno, llegas a los 15, empiezas a trabajar con tu papá y empieza tu vida laboral. Y me descubro. Y te descubro. Me descubro a los 15. Te digo la verdad, así, descubro que soy un chingón en el tema de la negociación y empiezo. Yo soy un chingón también, ¿sabes qué? Me trajo un tema de decir, porque hacía el negocio ya estando con mi papá, y mi papá nunca fue de felicitarme, nunca me dijo, mi hijo, eres una pistola, jamás. Y yo quería que me lo dijera. O sea, yo quería que me lo dijera. Mi sueño era que mi papá se volteara y me dijera, Bernie, eres una pistola. Y nunca, hasta ahorita ya cuando tienes hijos la chingada ya me abraza y es una pistola, pero yo quería en esa edad, cabrón. Es que en ese momento no era pertinente decírtelo. A lo mejor, sí, por eso es un chingón mi jefe. Claro, por eso es un chingón mi jefe. duda. Pero me acuerdo perfecto que en el momento que empecé a negociar y que me dio un cargo ya dentro de la empresa, de gerente de ventas, y yo dije, puta, ahorita le voy a demostrar y pinches ventotas, ¿no? Y entonces mi papá ya veía, y entonces ya mi mamá me decía, oye, Francis, ¿están con nosotros? Y mi papá me dijo, no, en pinche Berna, no mames, a mí nunca me lo dijo, pero a mí mi mamá me lo platicaba. Y entonces yo decía, no mames, yo tengo que seguir. Y entonces ahí pasó del Berna, que no sabe estudiar y que es un cero a la izquierda en el estudio, a el Berna, que es empresario y que es un chingón para vender. ¿Por qué crees que pasó eso? Por el aprendizaje que tuve de los 11 a los 15 en la negociación. Y me lo acabas de decir ahorita. Sí, pero aparte, por lo que acabas de decir, me la creíste. Ese es el switch que precisamente hace que las personas empiecen a creer. Creérsela para crearlo. Sí, precisamente. Entonces, en el momento en que tú dices, me descubrí, y eso es lo que le digo a muchísima gente que me hace favores, créetela para crearlo. Pero créanlo. No nada más te lo crees en creer. No se queda como sueño. No. Peor aún, se queda como hablador. Porque todos soñamos, cuando creemos lo decimos, y cuando creamos, entonces somos el arquitecto de nuestro destino. Pero si tú separas las tres palabras, entonces o eres un soñador, o eres un hablador, o eres un creador. Juntas, entonces eso que le estoy diciendo es precisamente lo que empezó a hacer en nuestro municipio. Tú venías desde un principio a hacer algo muy bueno en mi vida. Yo ahí empiezas a hacer y entonces te empiezas a hacer así literal me siento que quiero que uno también ponga tu vida porque no nos va a cancelen la cita la cena que hubieran oprimido los 11 15 se descubre se me cree empieza a crear un negocio a los 17 años salgo de la hermana no quiero estudiar cuando acabo la preparación yo llevaba 3 años no quieres estudiar no, ojalá no, ni ahorita ni nunca en la vida o sea, no lo estudio pero a mí no, ojalá entonces yo no quería estudiar pero no quería estudiar porque empezamos a chocar muchísimo ves que yo estuve de los 15 a los 17 y medio 18 que salí de la prepa trabajando con mi papá saliendo de la prepa entonces yo veía que mi papá
traía temas en el negocio de que pues, pluma y papel, y en ese momento era que salieron las computadoras, los software. Yo les decía, vamos a poner computadora, tenemos una bodega con 1000 SKUs. O sea, todo es, hay Jumex de mango, ¿cuántas? 1000, sale 200, échale al camión. No, tú tienes que tener un inventario aquí. Entonces yo empecé con ese tema de la computadora, el software. Vamos a registrar, todavía no existían ni los códigos de barra. O sea, a mí me tocó esa transformación digital. Entonces mi papá me decía, no, a mí no me estés chingando, a ver, vete a botar la estira de aceite maravilla, o vete para allá. No, como que yo llegué a quebrarle su status quo a mi jefe. Me decía, no me estés chingando, ya. Es más, hazme inventarios tú, llévalos en una... Hazme un inventario de SKUs diario, cabrón. Pero en los verdes. No. Entonces yo empecé como a chocar mucho con mi jefe en esa época. Me dijo, no vas a estudiar, quédate 6 meses ya de lleno, porque yo iba de 1:15 a 6 de la tarde, a 7. Ya de lleno empezamos a chocar mucho más. Entonces fui a hablar con mi abuelo y le dije, porque mi abuelo era la empresa familiar. Mi abuelo estaba en el centro, mi papá en la central de abastos, y yo fui a hablar con mi abuelo y le dije, no toco mi papá, échame la mano. Con tu héroe. Con mi héroe. Ese es mi héroe. Entonces le dije, ayúdame. Me decía, a ver, ¿qué quieres? Le digo, no quiero trabajar con él, me puedo ir a venir a trabajar contigo. Y me dice, no, el centro se estaba muriendo. Ya todo era la central de abastos. Entonces me dice, cabrón, vas a venir, te vas a sentar y con lo intenso que eres, vas a estar queriendo hacer cosas que no, o sea, el mero negocio está en la central de abastos. Entonces le dije, bueno, déjame abrir un negocio yo solo. Me dice, cabrón, tienes 18 años. A ver, espérate, vamos caminando. Digo, no, abuelo, déjame abrir. Entonces, yo creo que hasta como. Dijo, órale, ve a investigar. Puta, fui a investigar bodegas alrededor de donde estaba mi papá. Entonces voy a investigar, consigo una bodega que ya se iba, me acuerdo. Eran Vinos La Valenciana. Ya se iba, y esa bodega era de un amigo mío, se llama Ricardo Gratín de San Rafael, Veracruz. Que lo conocí en un Super Bowl, porque mi papá, cuando yo fui a ese Super Bowl, que le hizo la maestra, ahí sí fuiste. No, claro que fui. No, pues a huevo. Me vi como 17 puntos de... Pero fuiste. Pero, güey, ya el otro día llegaron mis pinches calificaciones. No el otro día, el próximo mes llegaron todas reprobadas. Todas las que me dice mi papá, estás pendejo, cabrón. O sea, sacaste unos que... ¿Y por qué esta mesa? Porque ya fuiste al Super Bowl. Digo, no, para la verdad es que los quería de ver. Bueno, el chiste es que llego ya con mi abuelo, me dice, pues investiga, te empiezo a investigar. Yo me vi de un Super Bowl donde mi papá se llevaba mucho con Ricardo García. O sea, no me recomiendo, me dice Ricardo, oye, era un Super Bowl